Estados Unidos y México. Es un placer darles la bienvenida y empezar. Para empezar esta sesión, quiero darle la palabra a Miguel Vázquez de la Embajada para que nos dé unas palabras para empezar la sesión de hoy. Buenas tardes a todos. Me complace mucho darles la bienvenida a esta sesión de Masterminds. Para que puedan tener esta interpretación en tiempo real. El mes pasado tuvimos una sesión de Misión Indígena de Oaxaca para el Mundo y ¿cómo se puede aplicar a las prácticas modernas de negocio? Agradecemos particularmente a Kingala por seguir organizando estas sesiones tan importantes. Hoy vamos a tener dos expertas cuyas perspectivas son aprovechar la tecnología para el bien público y las voy a presentar. Houston Wyatt proviene de la Universidad de Georgetown y es miembro de la Junta Escolar del Distrito Escolar de Oregon y es miembro de la Junta Estatal y Local y del Journal Académico de Houston. También hace parte de una organización en el involucramiento parental en el gobierno para los costos del cuidado infantil. También es la fundadora del Golf Club Podcast. Tiene carrera en el gobierno local y tiene un grado universitario en política y un máster de administración pública de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Por otro lado, tenemos Cristina Martínez Pinto, quien es la fundadora de Pitt Policy Lab para el desarrollo tecnológico centrado en las personas y los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe. Tiene una maestría en políticas públicas también de la Universidad de Georgetown y ella ha sido reconocida como una líder en políticas de tecnología y también es exalumna de el Instituto Tecnológico de Virginia de Liderazgo y Tecnología y también ha participado en el Simpson Center de Microsoft para el Desarrollo Interamericano. Cristina fue líder de inteligencia artificial en Norteamérica y recibió un premio en tecnología por el trabajo de las mujeres y también hace parte de la Junta para el Impacto Social en la Innovación. Esta sesión va a ser muy participativa y muy interactiva, entonces si tienen alguna pregunta, por favor déjenla en el chat. Envíenlas tan pronto como puedan para incorporarlas en la sesión para poder abordarlas tan pronto como sea posible. Ahora les vamos a dar la bienvenida a Kirsten y a Cristina. Buenas tardes a todos y todas las personas que nos Gracias. esta tarde, desde donde quiera que se encuentren. I'm so happy to be here this afternoon. Muchas gracias por estar aquí. Yo estoy en Ciudad de México y muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias, Miguel, por la invitación de la Embajada de los Estados Unidos en México por el apoyo a este programa. Todo el equipo de Kingala, Stephanie, José Luis y todos los colegas que están aquí nos han apoyado y nos han guiado por todos los pasos para hacer esto posible y estamos muy emocionados de tener esta conversación y tener la oportunidad de aprender sobre instituciones de Estados Unidos, líderes de Estados Unidos y reconocer estas prácticas, pero también para hacerlo en un formato que nos permite tener una conversación más privada, uno a uno, una experiencia donde podemos conectar los puntos en lo que tenemos en común, las diferencias o las diferentes decisiones que tomamos en nuestras carreras que también nos han llevado a donde estamos hoy en día. Quiero empezar la conversación de este modo. Creo que algo que me emociona mucho sobre esta conversación con Kirsten es que ambas compartimos muchas cosas, específicamente nuestra pasión por las políticas públicas y la intencionalidad sobre los servicios públicos que están orientados hacia las personas y cómo estamos usando la tecnología para el bien público.
y cómo se conectan todos estos puntos en la innovación con impacto social. Pero me interesa sobre todo aprender sobre Kristen, cómo es que llegaste a este punto y cuál fue este camino de Oregon a Washington y cuál es la historia. Muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por hacer posible este evento. Mi carrera empezó en el gobierno local y, como la gente sabe, es el nivel más directo de servicio que ofrece el gobierno, trabajar directamente con las personas. Y eso es un trabajo muy directo para la prestación de servicios. Y lo que me di cuenta trabajando en varias ciudades de los Estados Unidos es que a medida que se estaba desarrollando y evolucionando la tecnología, la ciudadanía estaba esperando ese mismo nivel de tecnología y de servicios del gobierno. Y pueden encontrar que pueden reservar un restaurante en línea, pero no pueden hacer lo mismo con una inspección de alcantarillado en línea. Y la pregunta es, ¿por qué no? Para mí, en realidad, era una extensión de cómo prestar el mejor servicio posible a las personas en nuestra comunidad. Y allí es donde la tecnología empezaba a jugar un papel, desde cosas tan básicas como si la ciudad tiene un buen sitio web para encontrar lo que uno necesita. Por ejemplo, cuando mis hijos eran jóvenes, quería saber los eventos de las bibliotecas o eventos comunitarios, y un buen sitio web puede tener todo eso y funciones mucho más interactivas, como por ejemplo pagar la cuenta de agua. Y eso es una extensión natural de cómo proporcionamos servicios. Y a medida que avanzó mi carrera, encontré que lo que más me gustaba es conectar las personas que trabajan en gobierno entre sí para que tengan una red de apoyo y que puedan aprender de esa misma red. El gobierno es la red de código abierto original, entonces se puede construir redes sobre lo que sucede, y lo que sucede en una ciudad se puede llevar a otra, y eso fue lo que me llevó a unirme al Back Center y construir esta red de servicios digitales, Digital Service Network. Me gusta mucho este concepto de red de código abierto porque es algo que podemos compartir, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, y podemos cerrar estas lagunas de aprendizaje que tenemos. Y en tu experiencia, ¿cuáles fueron las principales dificultades que los ciudadanos estaban experimentando? Porque a través de los años pudiste haber visto una evaluación en los servicios digitales que se ofrecen, pero ¿cómo estas dificultades y las necesidades de las personas han evolucionado a lo largo del tiempo en tu carrera? Creo que cuando los gobiernos empezaron a usar tecnología basada en web, era casi que el salvaje oeste porque se podía diseñar algo y el sitio web está muy bien, pero el siguiente sitio web estaba muy mal y no había consistencia, porque todas estas conversaciones sobre sistemas de diseño y mejores prácticas, o usar lenguaje claro, por ejemplo, o los patrones de diseño que eran consistentes para el usuario, no se usaba. Me gusta concentrarme en el diseño en el usuario para hacer un diseño, y a medida que pasó el tiempo, todo esto se ha vuelto más consistente y los gobiernos han estado han empezado a interesarse en cómo en prestar servicios en línea, y cuando lo vimos fue en la pandemia, que aceleró la necesidad de los gobiernos de moverse rápidamente para ofrecer servicios en línea, porque todas sus oficinas estaban cerradas y el servicio a los clientes tenía que ser muy distinto cuando se movía todo a en línea, y tuvo que ser una adopción muy rápida de tecnología muy innovadora para los gobiernos, cosas como inspecciones arquitectónicas para revisar casas mediante iPads o cámaras, o funciones financieras que antes solamente estaban basadas en papel, y cómo hacer pagos en línea, por ejemplo, al gobierno, o incluso el hecho de que en Estados Unidos resultó en una necesidad crítica de servicios sociales como un seguro de desempleo, pagos,
asistencia nutricional. Los gobiernos tuvieron que innovar de forma muy rápida y cuando la pandemia parecía haberse acabado, la pregunta fue, ¿cómo podemos mantener esto? A lo mejor ¿cómo podemos seguir prestando los servicios de este modo en el futuro? ¿Cuáles crees que fueron los principales desafíos? Porque tuvieron una adopción muy rápida en la pandemia, pero por el otro lado tenían personas que a lo mejor no tienen habilidades digitales y necesitan servicios a nivel local. Entonces, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron y cuáles eran las redes locales que les prestaban apoyo? Es algo muy importante y tratamos de seguir prestando apoyo a que los gobiernos formen equipos de prestación digital de servicios y la mayoría de las veces las personas estaban improvisando, trabajando con proveedores que pudieran prestar estos servicios. Entonces, fuera una situación donde había muchas personas involucradas para lograr este fin, pero el poder en realidad de tener ese conocimiento de qué es lo que está haciendo esta otra ciudad o este otro estado. Una de las comunidades de práctica que dirigimos en este Back Center fue para oficiales de inteligencia artificial a nivel estatal. Entonces, ellos eran los que tenían que decidir qué hacer respecto a la inteligencia artificial. Y las conversaciones que se tuvieron al respecto fue si se está usando ChatGPT o Claude o qué es lo que se está usando. Y cuando se encuentra, la respuesta es cuál es qué es lo que se está haciendo el gobierno, qué es lo que se dice en los contratos. Y se trata del poder de, si sabes lo que estás haciendo en otros lugares, puedes tener más confianza en las decisiones que tomas para encontrar una solución en particular o un enfoque en particular. Y otro aspecto de lo que estamos tratando de hacer es replicar o mostrar cómo un equipo se ve, cómo un buen equipo se ve, para que las personas puedan contratar, porque la tecnología no es solo la función de una persona en una organización, sino que tenemos que infundir este conocimiento en todas las organizaciones. Entonces hay que pensar, o más bien las personas tienen que pensar un poco más como administradores de producto y tienen que pensar en diseño centrado en el usuario. Y es muy crítico y a lo mejor creemos que no importa no sé, en un departamento acuático o en una agencia estatal, pero por esta misma razón es que Georgetown ha sido genial por esto, porque está trabajando con los estudiantes en el futuro de la prestación de servicios gubernamentales y que aprendan un poco más sobre cómo estos sistemas funcionan, porque esto ha sido muy inspirador y estamos en muy buenas manos con esta generación que está muy interesada en usar la tecnología para prestar servicios. Antes de adentrarnos un poco más en el Back Center, quiero hacer una pregunta sobre lo que mencionaste de contratar las personas para formar los mejores equipos. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuáles son sus perfiles? Porque yo tengo educación en ciencias sociales y políticas públicas y cuando empecé a trabajar en el campo de la tecnología me estaba muy interesada, pero más bien desde un punto de vista como de la ciencia ficción o, bueno, me parecía todo muy interesante lo que estaba sucediendo en la sociedad y cómo impacta en nuestras relaciones, pero no lo veía como un camino profesional hasta que aprendí sobre el Back Center y sobre todas estas iniciativas de negocios desde el 2015 y sobre los movimientos, sobre los gobiernos que estaban en boga y empecé a ver como una oportunidad para entender las habilidades que podríamos demostrar. Pero entonces, ¿quiénes son las personas que llegan a estos puestos de funcionarios de inteligencia artificial? Por ejemplo, ¿cuál es su perfil? Algo que siempre le digo a las personas jóvenes o a los estudiantes es que trabajar en tecnología y en la prestación digital de servicios
no necesariamente significa que tienen que saber escribir código o ser ingenieros. Esto a lo mejor es una parte crítica de la operación tecnológica, pero las personas que lideran operaciones digitales generalmente son las personas que resuelven problemas, que tienen curiosidad, que son quienes resuelven estos rompecabezas, saben cómo descomponer un problema en sus elementos más básicos y sistemáticamente tratar de abordar cada uno de los pasos. Un buen equipo digital va a tener diseñadores, va a tener investigadores, va a tener escritores de contenido. Y al hablarle a los estudiantes, les recuerdo que incluso si estudiaron algo como literatura inglesa y también obtienen un grado en política pública, sus habilidades de diseño de contenido pueden ser muy buenas si son buenos escritores o si les interesa la investigación, porque todos estos elementos son lo que hace posible la prestación digital de servicio. No se trata solamente de escribir código, porque se puede diseñar la aplicación más perfecta, pero si no se prueba con las personas con las que se va a utilizar, ya no va a ser perfecta, solo va a ser una herramienta más. Y hay espacio para que todas las personas participen en este campo. Y la clave es mejorar la comprensión de los trabajos que hay disponibles y que si creen en el servicio público, este es un campo en el que pueden trabajar y no solo necesitan trabajar para una empresa, que no es que sea algo malo, pero es una forma de trabajar en servicios públicos y usar estas habilidades. Definitivamente tener experiencia en impacto social a escala en la prestación de servicios gubernamentales. No hay suficiente énfasis en la necesidad de trabajar en el desarrollo de estas habilidades clave. No se trata solo de habilidades técnicas que están en mucha demanda, que siempre vemos en los trabajos del futuro, pero también es cuál es el valor agregado que ofreces, cuál es tu pasión y cómo puedes ofrecer esto y llevarlo a un campo muy específico. Y esto, por ejemplo, el libro proporciona muchos ejemplos al respecto. Por ejemplo, la antropología en las empresas de vehículos autónomos para entender el proceso de toma de decisiones o también cómo se puede proporcionar un poco más de humanidad o estos elementos de interacción humana en las herramientas como Slack. También iba a decir que algunas de las historias más intrigantes sobre innovación digital que están sucediendo no tienen que ver en realidad con la tecnología, sino con estos equipos que tienen estas habilidades únicas de identificar qué es el comportamiento humano, cómo intervenimos, cómo resolvemos problemas. Y hay una muy buena historia sobre una agencia federal que querían recordarles a las personas que era un tipo de seguro médico estaba a punto de vencer y querían llamar la atención de las personas y empezaron a poner un aviso en el frente de un sobre y las personas eh, no le estaban poniendo atención. Y no era una solución tecnológica, pero las personas estaban poniéndole atención al aviso y tenían forma de saber qué estaban haciendo. Entonces es un recordatorio de que pensar en todo el problema y encontrar formas de resolverlo es parte de lo que estos equipos hacen y es parte de una función gubernamental. También creo que esto es crítico como parte del sentido común. Es muy interesante porque veo muchas soluciones digitales en las que las soluciones como tal, la tecnología es el centro de los proyectos, pero no las personas. Y entonces esto es un problema porque la solución funciona, pero las personas no la adoptan o las personas
no saben cómo aprovechar los datos que pueden obtener de la herramienta. Entonces, asegurarse de que las personas para quienes estamos resolviendo los problemas estén involucradas y que sean los usuarios finales, y no darle más importancia a la herramienta que a las personas. Y sobre este punto quiero regresar a este punto de el centro en Georgetown University. ¿Cómo te conectaste con esta institución? Y por favor, puedes presentarnos este trabajo de el centro. Trabajamos en proyectos de impacto social e innovación y estamos trabajando en dos diferentes redes. Uno es de beneficios digitales y la otra está relacionada con servicios digitales. También tenemos programas para innovación en las ciudades y también otro programa para esfuerzos de datos a nivel estatal. Entonces somos un centro cuyo financiamiento viene de la filantropía y está basado en la universidad. Y tenemos la credibilidad de la Universidad de Georgetown y los gobiernos saben que cuando trabajan con nosotros no estamos vendiendo un producto, somos una asociación de confianza que no necesariamente tenemos un sesgo hacia una solución en especial. Y cuando eso es importante para los gobiernos porque ellos siempre son muy buscados por todos los proveedores que quieren venderles algo, pero lo que necesitan es una red a la que le puedan hacer preguntas y que pueda hacer investigación sobre las innovaciones digitales y cuáles son algunos ejemplos de eso. Y estar en una universidad ha sido óptimo porque nos da la credibilidad para ser para ser socios de los gobiernos en lugar de tratar de venderles algo como una solución. También creo que el hecho de que nuestros estudiantes son muy inteligentes es una institución muy selectiva y nuestros estudiantes trabajan en todos los proyectos y los estudiantes son muy profesionales y están muy listos para el entorno laboral y les emociona mucho porque siempre están haciendo pasantías muy interesantes en el Capitolio, por ejemplo, y hay que exponerlos también a todos estos trabajos que pueden tener cuando se gradúen en el gobierno. Yo fui uno de los estudiantes en 2016 y es la historia que siempre comparto sobre el proceso que tuve en este centro, porque no es solo la institución en la que empecé a estudiar sobre el gobierno abierto y los datos abiertos y todos estos conceptos y ecosistemas, pero también donde tuve la oportunidad de trabajar como analista y tener algo que decir de este proyecto. No era como una pasantía en la que tenía que servir el café, sino que en realidad obtuve la experiencia. Y creo que es una conversación en la que lo que pensábamos como estudiantes, nuestra perspectiva era bienvenida y teníamos que abordar problemas sobre tecnologías emergentes, sobre qué estaba sucediendo con relaciones sociales, redes sociales, interacciones. Y creo que hay mucho lugar para los estudiantes que tienen un papel de liderazgo en distintos proyectos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en estas diferentes redes estudiantiles y proyectos que has tenido? Desarrollamos un marco de investigación para lo que llamamos spotlights, que es una forma de investigación y artículos de investigación sobre proyectos de prestación digital de servicios. Lo que hacemos es identificar qué está sucediendo en el ecosistema y luego investigamos qué es lo que están haciendo los gobiernos para implementar esta solución. Lo investigamos y lo ponemos en nuestra librería y lo que hacemos es que lo que hemos escrito le permite a los estudiantes escribir estos spotlights y nosotros brindamos supervisión, pero nuestros estudiantes son los que tienen estas perspectivas y son los que pueden
conocer qué es lo que está sucediendo en el gobierno, pueden escribir algo que se publica a nivel universitario y están contribuyendo a ser parte del conocimiento de este sistema de prestación de servicios digitales. Y se trata de empoderar a los estudiantes de que cuando se gradúen tengan algo que compartir en su LinkedIn o en su perfil que les sirva más adelante para su trabajo. Entonces ya tienen experiencia y se les está empoderando para que hagan parte de los equipos y no solamente estén viendo qué es lo que está haciendo, sino que pueden entrar de lleno en el trabajo, pueden conocer personas y podemos también a veces contratar los estudiantes. Por ejemplo, uno de los estudiantes que contratamos es ahora nuestra coordinadora del Centro de Gobierno Digital y es una persona que está haciendo un excelente trabajo y ha sido genial ver cómo ha pasado de analista estudiantil a empleada de el centro. Y creo que se trata más, más que una experiencia de verano, de un semestre, muestra que abre las posibilidades, porque para mí me abrió la posibilidad de tener un nuevo camino profesional, una nueva carrera, pero también trabajar en el Banco Mundial y tener práctica en el desarrollo. Y nunca pensé que esto fuera posible para mí debido a mis antecedentes. Y es derribar esas barreras, fue lo que me dije a mí misma. Y es que estas historias en las que pensamos de en qué queremos convertirnos. Y todo esto empezó en este centro que nos empoderó y creyó en nosotros y nos dio las habilidades que ahora tenemos. Y también fue una experiencia de conocimiento muy intencional sobre las metodologías de impacto social, innovación y emprendedurismo social y toda la evolución del campo. Y creo que es muy interesante que todo esto está sucediendo en este centro porque ha estado madurando, emocionando y teniendo un montón de introspección sobre todos estos temas. Ha sido muy interesante ver la evolución del interés público y de las comunidades de práctica de la tecnología. Entonces, quiero preguntarte, especialmente en el interés público y la tecnología, ¿es diferente de otros campos de práctica o qué es lo que piensas al respecto sobre la tecnología de interés público? Creo que es un uso muy importante y noble de la tecnología para resolver problemas en una forma que sea responsable y que tenga en cuenta la equidad. Hablamos mucho de tecnología cívica o tecnología de gobierno y creo que en general es un término muy inclusivo para hablar para las personas que trabajan no solo en el gobierno, pero también las empresas y las organizaciones que trabajan junto al gobierno y la sociedad civil para resolver los problemas que están presentes. Y eso es importante porque si se deja que el gobierno resuelva o proporcione todos los servicios, porque no hay una solución del sector privado o no hay un mercado para ello, esos son los problemas más difíciles que tenemos y tener una comunidad de personas que están dedicadas a resolver estos problemas de forma responsable es crítico. Y creo también que a medida que tratamos de mejorar o ampliar la concienciación del hecho de que se puede tener un trabajo y que se puede trabajar para el bienestar público y tener un efecto, creo que la tecnología de interés público es crítica para llevar todos esos valores y talentos y poder abordar todos estos problemas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de colaboraciones exitosas entre los sectores públicos y privados, especialmente desde el mundo de la academia o de los think tanks? Un evento que tuvimos
o que tendremos pronto se llama FormFest y se trata de formularios gubernamentales. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 2,000 personas de todo el mundo en el evento y lo que encontramos fue que los formularios son una de las formas más básicas en las que las personas participan en el gobierno porque es el punto de entrada de muchos servicios. Y en Estados Unidos sabemos que solamente el 2% de los formularios gubernamentales están digitalizados. Tenemos muchísimos ejemplos de estos y hay muchos ejemplos de formularios en los que se tienen que imprimir, se tienen que llenar a mano y se tienen que enviar por correo físico. Y muchos de los ponentes en este Form Fest eran de agencias gubernamentales y también se asociaron con empresas que eran expertas en diseño y tecnología, seguridad, que les permite crear formularios que son digitales y no solo digitales, porque es la forma más rápida, que es llenarlo, pero igual se necesita imprimir. Pero lo que nos emociona es que muchos de nuestros ponentes están trayendo al sector privado que trabaja con los gobiernos para resolver este tipo de problemas y también compartir lo que en Estados Unidos, los que están haciendo, porque un formulario bien diseñado va a ser equitativo, va a ser accesible, va a asegurarse de que cuando esté llenado recolecte la información que sí va a ser usada por el gobierno. No es solamente recolectar información por hacerlo, sino información necesaria. Y hay muchos ejemplos de estas asociaciones entre el sector público y privado que es crucial para poder hacer cualquier avance. Y estos formularios en realidad sí son las formas más básicas de participación en el gobierno y creo que es algo que podemos mejorar. Sí, es una forma muy interesante y muy básica los formularios. Creo que todos hemos llenado un formulario alguna vez en nuestra vida o quizás muchas veces y nos preguntamos como por qué ni siquiera alguien ha pensado en digitalizar este tipo de formularios o de quién es la idea. Y este evento fue idea mía y de una colega mía, Marlene Medford, y ambas hemos trabajado en gobierno local, así es como nos conocimos, y pensamos también en tratar de reconocer y celebrar esta herramienta, el formulario, porque voy a poner el sitio web en el chat, pero si se quiere celebrar y se quiere reconocer la innovación, hicimos un logo que nos recuerda un poco al festivales de conciertos. Y lo que nos ha emocionado mucho es que hicimos una convocatoria para las sesiones y recibimos más de 80 ideas fantásticas, seleccionamos 20 y todos los asistentes pudieron escuchar a estos ponentes y en diferentes sesiones de Canadá, Islandia, Alemania, Dinamarca y el Reino Unido. Y también de los Estados Unidos. No teníamos a nadie de México, pero a lo mejor el año siguiente. Y el formulario es en realidad el lenguaje universal. Muchos países los están mejorando de maneras diferentes. Y este es el centro de la innovación, hacer las cosas diferente y reconocer las unidades más básicas en las que podemos trabajar. Y precisamente de esto se tratan los formularios. Es una oportunidad para la región de Latinoamérica de quizás unirse a la próxima edición de este evento, porque tenemos muchas experiencias, no solo sobre el desarrollo, sino también de buenas prácticas, no solo los fallos, sino lo que sí puede funcionar.
Sobre esto quería pasar también a otro tema, porque al principio nos estabas hablando de dos formas principales de trabajo que se tenía y era sobre los beneficios y sobre los servicios. Sabemos que ya tenemos esta última parte, lo de los servicios, pero ¿cómo empezó esta parte? ¿Cuál fue la estructura? ¿Cuáles fueron sus objetivos? Nuestra meta es facultar a los gobiernos para usar estrategias enfocadas en las personas para prestar servicios digitales que cumplan las necesidades y expectativas de todas las personas que los usan. Y para eso queríamos reconocer y mostrar a las personas que estaban haciendo el trabajo en el gobierno, para que otros gobiernos puedan aprender precisamente de estas personas. Y la organización está abierta de todas las personas que están trabajando en estas tecnologías. Tenemos muchas comunidades de práctica que están y que forman un espacio seguro para compartir ideas, compartir información, compartir comentarios. Y tenemos también comentarios que son basados en las experiencias de, por ejemplo, funcionarios de servicios digitales o de investigadores. Y todo esto lo apoyamos con investigación, con eventos. FormFest es uno de los más importantes, pero tenemos también otra parte de lo que hacemos, que es el Centro de Gobierno Digital o el Digital Government Hub. También lo voy a poner en el chat. Y esto lo diseñamos para hacer un centro para obtener información de una gran variedad de temas que están relacionados con los datos y la tecnología e incluye varios ejemplos, como por ejemplo si un gobierno escribe una política, la ponemos en la biblioteca y otro gobierno puede llegar, puede encontrarla y puede copiarla y utilizarla. Entonces, esta es una parte de nosotros abriendo este espacio y haciendo que sea fácil que las personas encuentren lo que necesitan. Quiero también preguntarte sobre cómo mides el efecto de la red. Normalmente tenemos estas métricas de cantidad de eventos, cantidad de miembros, cantidad de estados, o cómo tienes este aspecto cualitativo de estas redes, cómo se mide esta riqueza de las conexiones. Primero que todo, se necesita tener un liderazgo que crea en el poder de estas redes y también reconocer que medir este impacto es mucho más difícil, porque no es algo que tiene una métrica perfecta para medirlo. Tenemos varias métricas que son, por ejemplo, las personas que tenemos en nuestras listas de correo o quienes abren nuestros correos o la participación en este hub de gobierno digital, las participaciones en nuestros eventos o la participación en redes sociales y de cómo las personas están participando con todos estos medios, pero lo que agradezco más es que este centro en realidad apoya la idea de que las redes sí funcionan y a veces tenemos información cualitativa de nuestros miembros que dicen que esta organización nos ha salvado la vida porque antes yo no sabía qué era lo que estaba haciendo respecto a este tema y tuve la oportunidad de preguntar en la red de servicios digitales, obtuve la respuesta que necesitaba y ese fue también una de las métricas que usamos de impacto para obtener las historias directamente de los gobiernos que participan con nosotros. También para darnos una idea de los tipos de los ejemplos que son parte de este centro de gobierno digital, ¿nos puedes contar algunas historias de lo que se puede encontrar allí y mejores prácticas o incluso las fallas que se han tenido? Sí, recientemente hicimos un perfil del estado de Nueva York
y del director ejecutivo de experiencia del cliente de este estado, porque el estado de Nueva York está priorizando la experiencia del cliente para todas las personas que tienen una participación en las herramientas digitales y tienen un líder muy dinámico del sector privado para precisamente hacerse cargo de los esfuerzos de experiencia del cliente. Y además de contar la historia de cómo el Estado decidió tener este puesto abierto, también recolectamos la descripción del puesto, cuáles fueron los pasos que se siguieron para hacer este trabajo en el Estado y también las políticas y las directivas del gobierno para crear este puesto de trabajo. Entonces, si van a la biblioteca que tenemos o si les interesa un estado o una ciudad o si les interesa priorizar la experiencia del cliente a niveles gubernamentales, pueden ir a encontrar este recurso y pueden encontrar cuáles fueron exactamente los pasos para poder hacer que sus clientes participaran más y cómo eso tuvo parte en su organización. Entonces, la meta es humanizar el trabajo, contar la historia sobre lo que está sucediendo, pero también ofrecer las herramientas para poder hacer que estas innovaciones también sucedan en las organizaciones que ustedes manejan. Entonces, lo que hemos hecho es verificar o revisar todos los equipos de servicio digitales en los Estados Unidos que tienen, por ejemplo, presupuestos y la legislación que han escrito. Y se puede también ver esta base de datos y se puede buscar quizás por el tamaño de la organización o la estructura de la organización y se puede replicar toda esta información. Entonces, esperemos que esta información pueda otorgarles un punto de partida sobre la cantidad de herramientas que hay allí y lo que pueden encontrar. ¿Sabes si hay algún tipo de colaboración que ha surgido uno a uno entre gobiernos locales a través de la información que has compartido libremente en este hub? Sí, tengo un ejemplo reciente porque hace poco compartimos información sobre la ciudad de Saint Paul en Minnesota y tienen una política de compensación sobre la investigación en los usuarios y cuando los miembros de la comunidad llegan y dan comentarios, les pagan por el tiempo para participar. Y lo que hicimos fue un perfil de quién está a cargo de este programa, compartimos todas sus políticas, la legislación que autorizó este tipo de compensación de pago. Y el otro día, otra persona de otro gobierno local o más bien se contactó con ella porque querían replicar este modelo, querían replicar este modelo para seguir estos pasos y que esto también fuera una realidad en este otro gobierno, porque fue muy inspirador, porque pone a las personas en el centro de la información y se puede hacer también en otras organizaciones gubernamentales. Es muy importante también ponerle cara a todo el trabajo que se está haciendo y que está teniendo un impacto en las personas. En un momento vamos a tener un espacio para preguntas o respuestas, así que si alguien tiene una pregunta, puede ponerla en el chat y la pueden poner allí. Pero para cerrar este segmento, quiero aprender un poco más, Kirsten, sobre qué planes tienes para 2025 para esta red de servicios digitales y qué tipo de función puede tener la comunidad internacional en este plan de corto o mediano plazo, qué tipo de aprendizajes de la región o de otras regiones se puede obtener de este centro y cómo podemos contextualizarlo o replicarlo o incluso tener un evento como FormFest en México o en un país latinoamericano. Esto está en el plan para 2025, 2026.
Nosotros seguimos creciendo y todo el mundo es bienvenido a participar. Actualmente no tenemos servicios de traducción para nuestros eventos o para el Centro de Gobierno Digital, pero a medida que crecemos en otras partes del mundo, a lo mejor puede ser una posibilidad. Pero si las personas están interesadas en saber más y en participar en eventos o en reuniones de la comunidad de práctica, son bienvenidos de hacerlo. Y para 2025 tenemos un plan de investigación muy robusto. Estamos planeando contar más historias sobre el trabajo que estamos haciendo y agregar más recursos gubernamentales a este centro de los que están disponibles y hemos trabajado. Y también anticipamos tener una reunión en persona para los dirigentes de servicios digitales para que puedan aprender entre sí del trabajo que se está haciendo. Y también anticipamos tener más asistencia técnica de autoservicio. Por ejemplo, recientemente publicamos un kit de herramientas para identificar problemas para que los gobiernos puedan ir, tomarlo y adaptarlo para poder hacer un inventario de su capacidad de prestación de servicios digitales y esperamos continuar creciendo para que los gobiernos alrededor del mundo sepan que hay un recurso disponible y que se puede evolucionar y a lo mejor podemos incluir un poco más de oportunidades de traducción, porque en este momento está muy en inglés y está muy enfocado en Estados Unidos, pero nos gustaría crecer en Norteamérica. Y creo que hay mucha oportunidad de expandir estas experiencias, traducir estos materiales y compartir las mejores prácticas. Hay muchas iniciativas y proyectos, ideas que, que se están o que han nacido o que se están desarrollando en Latinoamérica. Y si se comparan el tamaño de las ciudades o el tamaño de los retos, los desafíos que se tienen, son muy similares. Entonces creo que es un muy buen momento porque se está teniendo cambios de administración en México y en Estados Unidos y otros países de la región también tienen mucha intención, le ponen mucha intención al trabajo que están haciendo en la prestación de servicios digitales y crear estos equipos y facultarlos con la tecnología y la política que necesita estar allí para que tengan las herramientas y los recursos y la capacidad para hacer este trabajo. Entonces, creo que hay una posibilidad allí de trabajar a una escala regional. Y para cerrar, de hecho, tenemos una pregunta de alguien que pregunta dónde está la serie de Spotlights y que si puede compartirlo en el chat, el link, para que las personas puedan revisarlo, si están disponibles. Creo que todo está alojado en el sitio web del centro y si van a esta página del Hub de Gobierno Digital, funciona también como una biblioteca y se puede buscar por el tipo de material que necesitan, ya sea un spotlight o cualquier otro tema. Y, por ejemplo, este es un spotlight que hicimos que es sobre formularios en Canadá. Y si les emociona el FormFest, este es un spotlight sobre formularios de cómo estos están estructurados y cómo anexamos la información necesaria para hacer este trabajo. Para cerrar esta conversación, muchas personas en el público o la juventud que puede ver esta sesión quizás más tarde. Creo que estamos en el mundo de impacto social o emprendedurismo social y usar las herramientas digitales para el bien público. Y lo que quiero escuchar es cuáles son los consejos que les ofrecerías, como desde tu experiencia también, y qué tipo de consejos has recibido también, o cuál ha sido el mejor consejo profesional que has recibido, o quizás el peor.
Mi papá solía decirme cuando era niña que cuando llegues al final de tu vida o cuando ya estés sentada en una silla y estés jubilada, si recuerdas tu vida, la revistas y dices, le cambié el color de las agujetas de mis zapatos de rosa a verde, quiero que digas que en realidad hiciste una diferencia en el mundo, mejorando los sistemas que funcionan para todos. Y creo que es por eso que escogí la tecnología de interés público como una carrera, porque es muy potente y hay muchísimas formas en las que los gobiernos necesitan resolver muchos problemas para las personas y no importa qué organización, de qué organización hagan parte, lo importante es que puedan hacer la diferencia en la vida de alguien. Y si están trabajando a nivel federal o nacional o incluso estatal, a lo mejor tienen que lidiar con problemas que son de vida o muerte para mucha gente. Muchas personas necesitan servicios gubernamentales para obtener servicios de salud, comida o ayudas para vivienda. Y cuando se toma esa decisión de trabajar en servicios públicos, tiene un efecto muy grande. Y otro consejo que obtuve que también ha sido muy importante es ser la persona que necesitabas cuando eras más joven, porque es esta idea de reflexionar en tu carrera, que no importa el nivel en el que estés, si puedes ser ese apoyo o esa guía a alguien que es más joven que tú para que sea exitoso o para que encuentre el camino adecuado para esa persona, es muy importante. Y por eso me gusta tanto trabajar con estudiantes aquí en Georgetown. Y creo que para todos poder reflexionar sobre qué nos habría ayudado cuando todavía no sabíamos cómo hacer este proyecto, ser la persona que ofrece esa guía es de mucha ayuda. No recuerdo un mal consejo que haya recibido, pero si me acuerdo, a lo mejor lo podría decir. Pero estos son los principales. Gracias por compartirlos. Fueron muy personales y fueron muy importantes, especialmente el segundo, que resonó mucho conmigo, porque en muchos puntos de mi carrera, las personas que creyeron en mí me ayudaron y siempre tenía siempre tenía pensado hacer una sola cosa, pero a lo mejor no funcionaba, entonces tenía que aprender esta resiliencia. Y creo que hay personas clave que siempre están allí para apoyarte. Y también quiero compartir consejos que otras personas me han dado. Y uno tenía que ver con ser consciente de sí mismo, saber cuál es tu propia historia y también cuáles son tus recursos. Y no necesariamente recursos financieros, porque siempre pensamos en el dinero o la búsqueda de empleo, pero va mucho más allá de eso y se trata de comprender cuáles son tus redes de apoyo, si se trata de tu familia, de tu pareja, de tus amigos o si no tienes a nadie. Entonces, a partir de allí, tienes que pensar en las decisiones que tomas, pero tienes que tener en cuenta cuáles son tus restricciones y tus posibilidades. Y algo también que es importante y algo de lo que estoy consciente en cada momento del privilegio que tengo, porque en la posición en la que estoy ahora y también por todo el camino que he tomado, las decisiones que me llevaron al lugar donde estoy. Y el otro es que recuerdo cuando estaba en Georgetown haciendo mi maestría, era parte del equipo. Estoy tratando de recordar cuál era el nombre de la iniciativa, pero era un laboratorio de innovación en políticas y estaba trabajando para Laura Chinchilla y ella fue una de las primeras presidentes femeninas de la región y le pregunté algo sobre hablar en público.
sobre cómo lo hace, Like porque lo so. hacía parecer muy fácil. And I remember Y she. recuerdo, I think someone has their mic open. Let me see creo if we que alguien can. tiene el micrófono abierto. Yeah, I think it's us now. No. Give me one quick question, one quick second. Stephanie, is there a possibility of? Yes. Stephanie, ¿es posible cerrar el micrófono? Norma, I think your mic is open. Norma, creo que tu micrófono está abierto. Okay, no. Well, anyway, I'll try to keep speaking and then we'll see if she Voy can a seguir hablando. hear. Thank you. Yes. Gracias. Just like ask her just advice on public speaking and she's Le pedí consejo para hablar en público y ella me lo ofreció porque cualquier persona que te ofrece de hablar en público lo hace porque quiere aprender de ti. Nadie te invita a hablar en un lugar y dice, esto fue horrible, fue aburrido y perdí el tiempo. Nadie quiere poner el tiempo en algo que creen que no les va a agregar valor a lo que quieren aprender. Entonces, eso fue muy importante y también hay que ser muy preparado y sobre todo si eres una mujer en espacios principalmente masculinos, tienes que prepararte el doble, pero necesitas tener esa confianza en que sabes algo y tienes algo que contarle a los demás y creo que hacerte cargo de eso es un regalo para el futuro. También estaba pensando en pensar un consejo negativo, a lo mejor sí ha habido algunos, pero ninguno que yo recuerde. Y ya quiero cerrar esta conversación porque ha sido una excelente oportunidad para aprender de ti a nivel de personal y tu experiencia trabajando en servicios públicos y en la prestación de servicios digitales y del trabajo que se está haciendo en el Beck Center. Y esperamos seguir trabajando y de ser parte de esta junta de consejería y aprender más sobre el trabajo que se está haciendo en el Beck Center en los siguientes años. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todo el equipo para hacer posible esta oportunidad de hablar sobre tecnología y muchas gracias especialmente a Cristina para moderar la sesión de hoy. Y le voy a dar la palabra a Laura, José Luis y Stephanie. Gracias. Antes de seguir adelante, quiero agradecerle a las dos porque sus perspectivas y opiniones fueron muy útiles y significativas para nosotros. Y ya que estamos a punto de cerrar, vamos a pasar a el giveaway de nuestro libro, donde hay más información útil como la que se compartió hoy. Vamos a ver quién ha ganado el libro. Y la ganadora es Elizabeth Argüello. Elizabeth, te felicitamos por tu asistencia y vamos a mantenernos en contacto para que te podamos entregar la información. Muchas gracias y vamos a cerrar esta sesión. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias también a Miguel por todo el apoyo de la embajada. Él tiene el libro, entonces el libro va a pasar de la embajada a la casa de la ganadora. Es un regalo perfecto de la embajada. Muchas gracias de mi parte. Esperamos verlos aquí el próximo mes, donde vamos a tener esta sesión en los meses siguientes. Por favor, manténganse en contacto y nos complace haber tenido o tener esta sección también el próximo mes. Muchas gracias a todos. Gracias, que tengan muy buenas tardes.